Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre la esofagitis péptica y esta es una lesión de la mucosa esofágica que se produce como consecuencia de una exposición prolongada al material refluido en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya sea que este material sea pues gástrico o biliar. Y pues también podemos tener otras causas de esofagitis, como es la esofagitis traumática, la esofagitis infecciosa o por ingestión excesiva de cáusticos, pero pues en esta clase solo vamos a hablar de la esofagitis que se produce por la exposición al reflujo gastroesofágico. También cabe mencionar que no necesariamente en todos los pacientes que tengan ERGE se va a desarrollar la esofagitis péptica, pero sí en la gran mayoría de estos. Y bueno, como les mencionaba, la esofagitis péptica pues va a ser una consecuencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, sus manifestaciones clínicas pues van a ir muy relacionadas a esta otra enfermedad. Podemos encontrar pues pirosis, regurgitación, dolor torácico, que como, bueno, si recordamos en las clases pasadas que ya habíamos visto enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues estas mismas manifestaciones son las que se suelen presentar en esta otra enfermedad. Y ahora hablando sobre su diagnóstico, pues este va a ser endoscópico y todos aquellos hallazgos endoscópicos que encontremos nos van a ayudar a poder clasificar a la esofagitis en 4 grados de acuerdo a la gravedad de la lesión. Esta clasificación va a ser importante porque además nos permite adecuar el tratamiento pues precisamente a esto, a qué tan grave está la lesión. Esta clasificación se llama la clasificación de Los Ángeles y vamos a tener 4 grados. Grado A, grado B, grado C y grado D. En el grado A son lesiones, una o más lesiones menores de 5 milímetros que no se van a extender más allá del borde superior del pliegue de la mucosa esofágica. El grado B van a ser exactamente el mismo tipo de lesiones, pero la diferencia es que aquí ya son lesiones mayores de 5 milímetros. En el grado C van a ser lesiones que sí se continúan más allá de los pliegues superiores de la mucosa esofágica y que además van a comprometer menos del 75% de la circunferencia esofágica. Y el grado D, aquí ya va a haber una afectación de más del 75% de la circunferencia esofágica. Y en algunas otras partes también se utiliza un grado E, pero este hace referencia más a cuando ya se genera una complicación debida a la esofagitis péptica. No sé si haya quedado alguna duda. Sí, bien, adelante. Bueno, no sé si alguno de tus compañeros. No. Bueno. Y como les mencionaba, pues esta clasificación va a ser importante sobre todo para el tratamiento, que se va a adecuar pues dependiendo de la gravedad de la lesión. En el grado A pues se van a dar medidas generales antirreflujo que ya habíamos visto pues en clases pasadas, que era lo de no consumir alimentos que aumenten la secreción ácida del estómago, como cítricos, consumo de café, el dejar de fumar, no usar ropa apretada, bajar de peso, lo de no comer no dormirse 2 horas antes después de comer, y también se dan antiácidos. En el grado B pues se van a dar antagonistas H2 y pues, 2 horas después de comer. Bueno, no tanto dormirse, pero bueno, o sea, lo que hace énfasis es que el paciente no se acueste dentro de las 2 horas posteriores a que ingirió su último alimento, porque, o sea, simplemente por el efecto de la gravedad puede tener los episodios de reflujo que precisamente precipitan los síntomas o favorecen la exposición, como el reflujo ácido o biliar, otros dos, y ocasionan estos síntomas, ¿no? Okay. Bueno, en el grado B se dan antagonistas H2 y procinéticos, y en el grado C, como ya hay una afectación más grande de la mucosa, pues se suelen utilizar los inhibidores de la bomba de protones, que igual como ya habíamos visto en clases pasadas, pues estos eran como los fármacos que mejor trataban al reflujo gastroesofágico. Y por último,
último, el grado D, en donde ya es aún muchísimo mayor pues la afectación de la mucosa. Aquí ya se recomienda pues la cirugía que habíamos visto que era la fundoplicatura tipo Nissen, pues para evitar el reflujo gastroesofágico, que es el que está causando la esofagitis péptica como tal. Sí, es. Entonces las medidas generales, ¿no? Lo que le vamos a explicar a todo paciente. Recuerde que hay factores precipitantes y factores de riesgo, el consumo de bebidas alcohólicas, el tabaquismo, la obesidad o el sobrepeso. También hay un factor asociado con pacientes que pueden tener, ¿no? O sea, su cinturón muy ajustado, que utilizan fajas, obviamente este incremento de la presión intraabdominal produce cambios y favorece que se pueda tener episodios de reflujo. Hablamos de la elevación de la cama o con un bloque o un ladrillo de 10 centímetros en las patas traseras de la cama o con una espuma debajo del colchón, 25-30 grados aproximadamente. Lo de la alimentación, obviamente evitar los episodios prolongados de ayuno y esto de acostarse o dormirse dentro de las 2 horas posteriores a la ingesta de los alimentos. Esto es importante como medidas generales. La piedra angular del tratamiento va a ser los inhibidores de la bomba de protones. Son los que mejor resultado nos dan. Pueden ayudar los antagonistas H2, sí, generalmente proporcionan un alivio sintomático, pero más allá de eso no nos proporcionan, por ejemplo, un alivio de las curaciones, un alivio o una curación de las lesiones endoscópicas. Eso se logra a través de las unidades del bomba de protones, que nos pueden curar hasta un 80 aproximadamente, a veces al 100% de los pacientes que tienen esofagitis, sobre todo los pacientes que tienen esofagitis grado A o grado B, ¿vale? La funduplicatura pues va a ser el tratamiento de elección para estos pacientes. El tipo de funduplicatura pues va a depender de las características que nos va a dictar el tipo de funduplicatura. Las características de la motilidad. Exacto, exactamente. ¿Vale? El esófago tiene buena motilidad, nos vamos con un Nissen, ¿no? Esófagos que pueden tener disminución importante en la contractilidad, pues nos vamos con una parcial, ¿no? Ok, adelante. Y pues bueno, eso sería todo sobre la esofagitis péptica. Y ahora hablaríamos sobre la estenosis. Todas estas complicaciones asociadas a la enfermedad por reflujo gastroesofágica, la esofagitis, la estenosis, todos nos van a proporcionar un problema, que es el acortamiento del esófago, que dentro de las consideraciones, ¿Cuál fue la pregunta, Doc? Lo que está hablando. No, denme un segundito, perdónenme, un minuto. Perdón, entonces les decía que todas estas complicaciones nos ocasionan acortamiento del esófago, ¿no? Entonces, a consecuencia de este acortamiento del esófago, recuerden que la porción intraabdominal de nuestro esfínter esofágico inferior pues va a migrar. ¿Cuánto debemos de tener, por lo menos, de porción intraabdominal del esfínter esofágico inferior? Ya lo habíamos comentado. 2 centímetros. Eso es ¿cuánto mide nuestro esófago intraabdominal? Okay. 5 centímetros. ¿Eh? 5 centímetros. Ok,
Ok. Y debemos de tener cuando menos 1 centímetro de nuestro esfínter en la porción intraabdominal, cuando menos 1 centímetro, ¿sale? Idealmente es entre 1 y 2 centímetros. Ok, entonces, si nuestro esófago se acorta por el efecto de la fibrosis que ocasionan estas complicaciones, y nosotros hacemos una funduplicatura sin hacer una buena disección del esófago intratorácico. Nosotros hacemos nuestra funduplicatura, pero nuestra funduplicatura no va a tener prácticamente esfínter o porción intraabdominal y vamos a tener un procedimiento fallido, ¿sale? Entonces, estos pacientes es súper importante hacer una buena disección del esófago intratorácico, descenderlo de tal manera que nuestra funduplicatura nos garantice la medida antirreflujo, que nos refuerce el esfínter esofágico inferior y que parte de este esfínter esofágico inferior sea cuando menos de 1 centímetro en su porción intraabdominal. Esto es muy importante, ¿sale? Y todos estos pacientes con estas complicaciones tardías del ERGE nos van a dar esta complicación, ¿vale? Bueno, ahora ya continuando con la estenosis esofágica, pues esta va a ser un estrechamiento de la luz esofágica que se puede producir tanto por patologías benignas como por patologías malignas. Dentro de las benignas, pues encontramos principalmente la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Puede ser por radioterapia, por ingestión excesiva de cáusticos, por procedimientos quirúrgicos, y dentro de las causas malignas pues encontramos ya sea por algún tumor primario del esófago o algún tumor de órganos vecinos que estén generando pues esta obstrucción. Y pues aquí nos vamos a centrar en las estenosis benignas, que como les mencionaba, están causadas principalmente por la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estas las vamos a poder clasificar en 2 tipos, que son las estenosis simples, cuando es una estenosis lisa, que tiene una longitud menor de 2 centímetros y casi siempre es concéntrica, pero lo más importante es que van a permitir el paso de un endoscopio, por lo tanto la estenosis va a ser mayor a 10 milímetros. Y las estenosis complejas son aquellas que tienen una longitud mayor a 2 centímetros, casi siempre tienen una superficie asimétrica irregular, y estas no van a permitir el paso de un endoscopio, por lo tanto su diámetro va a ser menor a 10 milímetros. Y otra de sus características de las estenosis complejas es que casi siempre se asocian a otras patologías como son divertículos, fístulas o a la hernia de hiato. Y pues dentro de sus manifestaciones clínicas, el síntoma cardinal es la disfagia, que primero pues va a ser para los alimentos sólidos y conforme va evolucionando, pues también se vuelve para los alimentos líquidos. Otra de las manifestaciones que vamos a tener pues es igual que para el reflujo gastroesofágico, como regurgitación, dolor torácico, pirosis, y también pues vamos a empezar a tener una pérdida de peso debido a que el paciente va a ser incapaz de ingerir una cantidad suficiente de alimentos, y esto mismo pues lo va a conllevar a que se genere una desnutrición. El diagnóstico igual va a ser endoscópico, ya que nos permite pues una visualización directa de la estenosis esofágica, pero también tenemos otros medios que nos ayudan al diagnóstico, como es un esofagograma de Vario, el cual se suele utilizar más que nada en las estenosis complejas, pues para saber la localización, la extensión, el diámetro de la estenosis, y también para saber si existe pues una patología asociada, como les mencionaba, pues puede ser, no sé, un divertículo o una fístula. Y la biopsia de mucosa, esta no se suele realizar como de manera rutinaria, solo se dejan aquellas circunstancias en las que se sospeche de alguna etiología maligna, de acuerdo a lo que estamos observando en la endoscopía, por ejemplo, pues una mucosa irregular
pues así, ¿no? Y también se suele realizar una biopsia de mucosa cuando se detecta una estenosis esofágica en pacientes jóvenes. Esto es para poder saber si la causa que está generando pues la estenosis no se debe a algún otro padecimiento diferente al reflujo, como por ejemplo una esofagitis eosinófila o algo así. Sí. ¿No hay alguna duda hasta ahorita? Recuerden que entre más crónico es el proceso de reflujo, pues obviamente la estenosis va a ser más severa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos menciones de la estenosis simple comparado con la estenosis compleja, uno de los factores de riesgo es la presencia de la hernia yatal. Sí, obviamente si un paciente que tiene hernia yatal, sobre todo hernias yatales grandes, pues predispone más los episodios de reflujo porque el esfínter esofágico inferior pues, es más disfuncional, ¿no? Sí, ok. Doctor, ¿puede repetir eso, por favor? Que obviamente los pacientes que tienen estenosis complejas, pues nos habla de que son pacientes que han estado expuestos a episodios de reflujo durante mayores tiempos o durante mayor tiempo que son más severos. Dentro de los factores de riesgo que nos menciona, por ejemplo, Jessie, es la presencia de hernia yatal para los pacientes que tienen estenosis esofágica severas. Hablamos que uno de los factores de riesgo o algo que nos determina mayor incompetencia del esfínter esofágico inferior, pues es precisamente la presencia de una hernia yatal, ¿no? Si el esfínter esofágico inferior, el cardio, no está localizado en su situación anatómica habitual, pues obviamente vemos que es un esfínter que va a estar más incompetente, no conserva su porción intraabdominal, tiene menor porción, entonces menor presión, perdón, entonces obviamente pues es un paciente que tiene episodios de reflujo más continuos y más severos. Es un esfínter esofágico inferior que no resiste o resiste muy poco los aumentos de la presión intragástrica y en consecuencia pues el paciente tiene episodios de reflujo más continuos y más severos. Entonces, entre mayor exposición tengamos al reflujo, pues obviamente la estenosis va a ser más severa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende así? Ok, doctor, ya. Gracias. Bueno, y ahora pasando al tratamiento, pues el principal objetivo de este va a ser el alivio de la disfagia, y esto se logra mediante la dilatación esofágica. Además, también se suelen dar pues inhibidores de la bomba de protones para que una vez que ya se produce la dilatación esofágica, no se produzcan recurrencias de la estenosis. Entonces, por esto también es que es muy importante que antes de realizar la dilatación esofágica se trate pues la afectación subyacente que la está causando. En este caso pues sería el reflujo gastroesofágico. Y también mencionar que la valoración para la dilatación esofágica va a depender más como de la sintomatología del paciente. O sea que no hay como un diámetro al que siempre se debe llegar en todas las dilataciones esofágicas, sino que esta más bien va a depender del grado de estenosis que tiene el paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene una estenosis de 8 milímetros, pues a lo mejor el máximo de dilatación al que se puede llegar pues es de 12 milímetros. En cambio, un paciente que tiene una estenosis mayor de, no sé, 14 milímetros, pues a lo mejor en este sí se puede lograr una dilatación muchísimo más grande que permita llegar hasta los 18 milímetros de diámetro. Entonces, para esto mismo es que puse este cuadrito de arriba en el que hay como un estándar de los diámetros del esófago de acuerdo pues a los alimentos que se pueden consumir. Los diámetros que son mayores de 18 milímetros permite el paso a una dieta como básica, en donde se incluyen los alimentos sólidos. De 15 a 17 milímetros es una dieta blanda en el que sí se pueden pasar algunos alimentos sólidos, pero a lo mejor no todos. Y de 13 a 14 milímetros solo le permite el paso a alimentos líquidos, pero no a los sólidos. Y pues para la dilatación vamos a tener dos tipos de dilatadores, que son los tipo bujía, que estos pueden tener una guía metálica o no, y los tipo balón. En los tipo bujía tenemos primero el Eder puesto, no sé si se pronuncia así, creo,
que es este que podemos observar en la imagen, el cual se caracteriza por tener un sistema de olivas que están graduadas y con las cuales se va a generar pues la dilatación. Y tenemos otro tipo, a ver si cambia la imagen, que es el de Savary Gilliard. Bueno, la verdad no sé cómo se pronuncia, creo que es así. Que este es como el más utilizado de los tipo bujía, el cual pues va a ser igual un dilatador de polivinilo que se caracteriza por tener una punta afilada, el cual también va a tener pues un cuerpo graduado que nos va a permitir saber pues el grado de dilatación al que se está sometiendo. Es el que podemos observar en la imagen. Y los tipo balón, pues este va a ser un balón que igual se introduce por una guía o por el puerto de trabajo del endoscopio y que se va a inflar ya sea con líquido o aire para generar la dilatación. Al momento de utilizar los tipo balón, pues este se suele dejar entre 30 a 60 segundos para la dilatación, y si vemos que se puede como zafar fácilmente, o sea, mover fácilmente, pues entonces se trata de inflar un poco más para mantener como otro nivel de dilatación. Y pues casi todas las dilataciones actualmente se hacen con este tipo de dilatadores de balones a través de la endoscopía bajo visión directa, y es importante mencionar que obviamente una de las principales complicaciones o riesgos que podemos tener con este tipo de procedimientos pues es la perforación esofágica. La dilatación no se hace en una sola sesión, se hace en varias sesiones, y el endoscopista va valorando la dilatación o el máximo de dilatación conforme van avanzando las sesiones al que puede llegar, ¿no? Llega un momento en el que la dilatación o el procedimiento de dilatación con el balón no es eficiente, ya no es efectivo. Al inflar el balón se tiene mucha resistencia y no se logra vencer o dilatar esa porción de estenosis del esófago, pues las dilataciones se detienen en ese momento. Obviamente lo que se pretende pues con estas dilataciones es vencer la zona de fibrosis que se generó, la cicatriz crónicas que se generan por la exposición crónica al reflujo. Entonces se rompen ciertas fibras musculares y se rompe esa cicatriz que se forma por la exposición crónica al reflujo, pero tiene un límite, ¿no? Entonces, uno, deben de saber que el paciente se puede perforar y tener una complicación muy severa, y dos, que las dilataciones son progresivas, no se hace en una sola sesión la dilatación completa. Habitualmente el técnico endoscopista hace una dilatación y valora una segunda, tercera o cuarta dilatación, dependiendo sea cada caso, a los 7, 10, 14 días, como lo vaya considerando, dependiendo de la respuesta que vaya teniendo. Los balones, como pueden ver ahí en la imagen, son de distintos diámetros. Entonces, generalmente se utiliza el diámetro más pequeño dependiendo del tipo de dilatación y se va incrementando de manera progresiva hasta que llegamos a nuestro objetivo o hasta que ya no podemos realizar más dilatación porque vemos que hay demasiada resistencia y no se está logrando el objetivo, ¿no? Entonces, los primeros dilatadores ya son poco utilizados, casi todas las dilataciones se hacen con el balón. ¿Vale? Sí. Bueno, sí, era lo que iba a mencionar, de que realmente no existe como diferencias en ambos. Bueno, la única diferencia que existe es como la fuerza que aplican, de que el tipo balón ejerce una fuerza radial y el tipo bujía ejerce una fuerza tanto radial y axial, pero según lo que estuve leyendo, pues realmente se puede utilizar cualquiera dependiendo pues de cada endoscopista. Y ya pasando, aquí les puse una imagen de donde se está utilizando un dilatador tipo bujía de Savary Gilliard, en el que vemos cómo es que nada más se introduce y pues se va generando la dilatación de manera progresiva. Y aquí en la parte superior les puse de regla de 3, porque igual como mencionaba el doctor, pues casi siempre en cada una de las sesiones no se recomienda que se realicen más de 3 dilataciones o
3 niveles, por así decirlo, por el riesgo de perforación de esta misma. Bueno, y espera, antes también, pues, como mencionaba el doctor, de que no se suele realizar como en una sola sesión, sino que se necesitan varias sesiones y casi siempre se suelen dejar entre 1 o 2 semanas entre cada sesión, pues ya dependiendo de la estenosis, y que el número de sesiones pues va a depender de el grado de estenosis que tenga el paciente. Y les puse un video sobre cómo se está haciendo una dilatación con un dilatador tipo bujía. A ver si se ve. Lo que deben de entender es, como se ve en la imagen, primero se introduce una guía hidrofílica. La guía es una guía muy blanda, es muy difícil ocasionar un daño o perforación con la guía, porque la guía es blanda, muy flexible. Entonces pasamos la zona de la estenosis y la guía nos sirve para pasar el dilatador sobre la misma guía, realmente para llevar el dilatador al sitio al cual nosotros pretendemos pasar, porque obviamente si ponemos un instrumento rígido o semirrígido, no tenemos primero ferulizado el sitio a través del cual vamos a pasar, pues podemos ocasionar una perforación, porque si la estenosis sobre todo es muy severa, pues podemos clavar el dilatador directamente en el sitio de la estenosis y perforarla incluso. Entonces primero se hace, por eso se hace a través de las guías, ¿no? Para tener más tranquilidad, más seguridad de que vamos a pasar el dilatador por el sitio por el que debe de pasar. ¿Sí? No sé si me di a entender en este concepto. O sea, no se pasa el dilatador así directamente sobre la zona de estenosis, ¿no? Se pone primero la guía y a través de la guía se pasa el dilatador para tener más tranquilidad o mayor seguridad. No hay ninguna garantía, obviamente, de que el dilatador va a pasar directamente por la zona de la estenosis. ¿Sí? Sí, doctor. Están chiquitos, no tienen permiso para ver estos videos. Es que la abro en YouTube. Este es con balón. Se ve la cosa hiperémica, ulcerada, incluso hay algo de sangrado, ¿no? Igual están pasando la guía y ahí está el balón. ¿Sí? Ahí se ve claramente el balón. Obviamente el balón va desinflado en este segmento. Bajo visión directa, pues dejamos el balón abarcando toda la zona de estenosis. Ahí lo están insuflando y es lo que produce la dilatación de la zona del estenosis, ¿no? Estas dilataciones obviamente se hacen con un manómetro. Hay un manómetro para medir la cantidad de aire que se está insuflando o agua, generalmente es aire. Y obviamente pues, los dilatadores o los balones tienen tamaño, ¿no? Tienen un límite. Entonces tú ya sabes qué balón vas a utilizar al inicio y qué capacidad tiene tu balón. Ahí están verificando cómo fue el proceso de dilatación. Aquí no sé cómo viene la descripción del video, no sé si es en la
misma sesión o ya es una sesión distinta. Tal vez si es en la misma sesión, puede ser porque tal vez el endoscopista consideró que el primer balón no tuvo nada de resistencia prácticamente, entonces que era un balón muy pequeño para la zona de dilatación y que prácticamente no dilató nada. Entonces, si fue en la misma sesión, eso pudo haber considerado para cambiar por un balón más grande. Entonces, creo que es bastante claro y sencillo el entender qué es lo que se pretende y cómo se hace. No le veo mayor complicación. Okay. ¿Sí o no? ¿Tienen alguna duda, algún comentario al respecto? ¿Cuántas sesiones? ¿3 o 4? ¿Pasó? ¿Cuántas sesiones tenían que ser? Depende, eso depende, o sea, lo va analizando el endoscopista dependiendo de la respuesta que vaya teniendo, ¿vale? O sea, no tienes como que tal vez un límite de sesiones, es cuando te das cuenta que no puedes dilatar más o cuando te das cuenta que ya llegaste a tus metas, ¿no? Y esto va a depender mucho de la dilatación o del diámetro del esófago en la estenosis inicial, ¿no? Como decía Jessy, pues estenosis muy pequeñas, pacientes que tienen una luz esofágica de 8 milímetros, pues nunca lo vamos a llevar a 18, va a ser muy poco probable, ¿no? Depende del diámetro y de la longitud de la estenosis. También hay estenosis que son muy cortas, pueden ser estenosis de 1 o 2 centímetros, o pacientes que pueden tener estenosis más largas, 4 o 5 centímetros. Obviamente el contexto cambia y entre más complicada sea la estenosis, pues obviamente el proceso de dilatación va a ser menos exitoso, más complicado de realizar y con mayor probabilidad de complicación, ¿no? Ahora esto es también hasta cierto punto un tratamiento que puede ser nada más paliativo, ¿no? Lo más importante, como comentaba, pues es obviamente tratar la enfermedad de base, porque si nosotros estamos dilatando sin quitar el problema del reflujo, pues vamos a estar con nuestro tratamiento pues a media, ¿no? Entonces van a ser hasta cierto punto tarde o temprano nuestras dilataciones pues insuficientes porque el paciente va a seguir expuesto al reflujo. Ok, doc. Gracias. Y pues bueno, debe haber ciertas situaciones en las que no se consigue un diámetro mayor de 14 milímetros después de haber realizado por lo menos 5 sesiones endoscópicas, que si recordamos el diámetro de 14 milímetros pues es el que permite el paso a los líquidos pero no a los sólidos, o incluso en donde sí se logra este diámetro pero no se mantiene por lo menos 4 semanas, y en estos casos se habla de una estenosis refractaria, y esto pues se va a tratar de manera diferente porque quiere decir que la dilatación pues no está funcionando. Para esto tenemos dos como tratamientos. El primero va a ser la inyección de glucocorticoides, precisamente pues para evitar el depósito de más fibras de colágeno. El que más se suele utilizar es el acetónido de triamcinolona y pues solo se inyecta en la estenosis como tal. Y también se tiene la colocación de un stent autoexpandible de manera temporal. Estos son de 3 tipos, pueden ser metálicos, plásticos o biodegradables. Los metálicos y plásticos son prácticamente iguales, nada más que están hechos pues de un diferente tipo de material, y estos deben de ir recubiertos de algo, no me acuerdo. Bueno, el caso es que tienen como una cobertura. Esta cobertura evita que pues en la mucosa se genera una hiperplasia mayor para que al momento de quitarlo, porque como les menciono, se ponen de manera temporal, pues no sea tan complicado. Se suelen dejar de entre 6 a 8 semanas, pero no se deben de exceder nunca pues las 12 semanas. Y los biodegradables, según estuve viendo, es como algo más nuevo, en el que están hechos de material de sutura, entonces estos pues se van a degradar solos con el tiempo, y pues tienen la ventaja de que no es necesario pues retirarlos. Y pues también les había puesto un video de
cuando están poniendo un stent. También lo tengo que abrir en YouTube. Ahí se me cortó el último. ¿Qué dijiste? ¿Mande? Aquí también traje un video sobre la colocación de un stent, pero Ok. lo tengo que abrir en YouTube también porque no me deja verlo. Y ahí ya se ve cómo es que ya está colocado en su lugar. Estos stents autoexpandibles son una chulada y una verdadera maravilla. Así como hay stent, por ejemplo, para estas situaciones de las estenosis linfáticas, también la hay para, por ejemplo, estenosis a nivel del colon, o unión rectocigmoidea en pacientes con neoplasias. A veces se pueden utilizar como un puente para llevar al paciente a una cirugía cuando el paciente está en un episodio de una obstrucción o una estenosis muy severa. La verdad es que proporcionan un alivio sintomático muy importante, pero bueno, también no se pueden utilizar a permanencia, también son de forma transitoria, y igual como todos los procedimientos, pues también tenemos luego por ahí los problemas o las complicaciones asociadas a su colocación. Pueden migrar este tipo de stents y en casos muy raros, algunas descripciones pueden incluso ocasionar perforaciones a nivel del esófago, de la unión gastroesofágica, ¿no? Pero la verdad es que ayudan mucho, es una opción mínimamente invasiva y que nos puede proporcionar un alivio transitorio, mejorar las condiciones clínicas del paciente. Obviamente un paciente, imagínense este grado de estenosis que tiene, son pacientes que están desnutridos de manera severa, son pacientes con mucha pérdida de peso, son pacientes que no comen absolutamente nada por la estenosis tan importante que tienen. Entonces obviamente nos puede proporcionar un puente para mejorar las condiciones generales de este paciente y poderlo llevar a un tratamiento definitivo. Y pues bueno, eso sería todo sobre la estenosis esofágica. No sé si alguien tenga una duda. Doc, por ejemplo, a mí me quedaba la duda nada más en los acortamientos esofágicos, ¿qué tan indicada o qué tanto se utiliza la cirugía de colon? Mira, la verdad es que sí es algo que está escrito, pero la verdad es que puede ser innecesario. Es decir, si haces una buena disección del esófago hacia su porción intratorácica, puedes descender el esófago sin mayor problema y poder realizar la multiplicatura. Obviamente, si no tienes la experiencia
para realizar esta disección esofágica extensa. La alternativa es que hagas este tipo de procedimiento, ¿no? Pero la verdad es que yo le soy sincero, es algo que nunca vi más sencillo realizar, o es mejor realizar una buena disección del esófago de su porción intratorácica y lo desciendes sin mayor problema y puedes realizar tu fundoplicatura sin ningún problema. Obviamente estamos hablando esto en manos de un experto, ¿no? Un cirujano endoscopista que sea experto en este tipo de procedimientos. La mejor alternativa es realizar una buena disección del esófago de porción intratorácica, bajas el esófago y te puedes realizar la fundoplicatura sin mayor problema. Obviamente al realizar el procedimiento, como tú mencionas, pues es proporcionarle otro riesgo adicional al paciente, porque al final de cuentas le vas a hacer un corte ahí a nivel del estómago, aunque sea con una línea, con una grapadora mecánica, obviamente le estás proporcionando el riesgo de tener una fuga en este sitio de grapeo, ¿no? Entonces, sí se puede realizar, pero la verdad es que no es tan frecuente. Si tu disección al momento del transoperatorio estás intentando disecar el esófago de su porción intratorácica y no lo puedes descender, entonces puedes recurrir a este tipo de procedimiento. Pero si durante el transoperatorio puedes hacer una buena disección, pues no es necesario que hagas ese procedimiento. Gracias, Doc. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el esófago de Barrett, que es otra de las complicaciones producidas por el reflujo gastroesofágico. Pues va a ser una afectación que se caracteriza por... Eso ya no, mi Jessy, porque vamos, ya estamos sobre el tiempo, entonces mejor lo abordamos esto el día de mañana a las 10 de la mañana. ¿Vale? ¿A qué hora? Nos vemos mañana. Mañana a las 10 de la mañana. ¿Qué? Uy. Sí. Lunes, misma hora. El lunes, ok.